Un millonario se sube a su coche blindado sin saber que hay alguien escondido en el asiento trasero. Una niña de la calle lo sorprende con una orden directa. Cállate y escúchame, por favor. Lo que parecía un delirio infantil revela una conspiración millonaria a punto de destruirlo. Y en ese desconcertante instante comienza el giro más insano de su vida, orquestado por una niña invisible para el mundo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. La luz del amanecer bañaba los imponentes rascacielos de Santa Fe, el distrito financiero más exclusivo de Ciudad de México. Entre ellos destacaba la Torre Ébano, una estructura de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Nexus Technologies, una de las empresas tecnológicas más prometedoras del país. En el piso 30, Eduardo Montero Vega, CEO y fundador, contemplaba la ciudad desde su oficina panorámica mientras sostenía una taza de café. A sus 52 años, Eduardo había construido un imperio valuado en más de 4.000 millones de pesos. Su rostro, marcado por líneas de expresión que delataban años de arduo trabajo, reflejaba la satisfacción de quien ha alcanzado el éxito por mérito propio. Hijo de un profesor universitario y una enfermera, había transformado su pasión por la tecnología en una empresa que ahora empleaba a más de 500 trabajadores. Señor Montero, los documentos para la reunión con los inversionistas japoneses están listos, anunció Marcela Delgado, su asistente ejecutiva desde hacía 10 años, mientras entraba con una carpeta en mano. Gracias, Marcela. ¿Rodrigo ya llegó? Está en una llamada con los representantes de Kyoto Tech. Dice que se unirá a usted en 30 minutos para repasar la estrategia. Eduardo asintió. Rodrigo Fuentes, su socio desde los inicios de Nexus, había sido fundamental para el crecimiento internacional de la empresa. Juntos habían superado crisis económicas, competidores agresivos y desafíos tecnológicos. Esta fusión puede cambiar el rumbo de Nexus, comentó Eduardo, más para sí mismo que para Marcela. 15 años de minusin, trabajo culminando en este momento. Marcela esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sin duda, señor, un momento histórico. Se retiró con la misma eficiencia profesional que la caracterizaba. Al otro lado de la ciudad, en las calles bulliciosas de la colonia Doctores, Lupita Hernández despertaba en un pequeño refugio improvisado. A sus 7 años, poseía la perspicacia y determinación que solo la adversidad prematura puede forjar. Huérfana desde los 5, había escapado del sistema de protección infantil, prefiriendo la incierta libertad de las calles a la fría institucionalización. Con su mochila desgastada como único patrimonio, Lupita inició su rutina diaria: buscar comida, evitar a las autoridades y encontrar pequeñas oportunidades para obtener algunas monedas. Su inteligencia excepcional le permitía memorizar rostros, rutas y patrones, habilidades que habían garantizado su supervivencia hasta ahora. Ese día, su camino la llevó hasta las inmediaciones de Torre Ébano. Fascinada por el movimiento de ejecutivos y el brillo del edificio, se acercó más de lo habitual. Fue entonces cuando vio el lujoso Mercedes-Benz negro estacionado, mientras una mujer con uniforme de limpieza dejaba momentáneamente la puerta abierta mientras hablaba con el guardia. Impulsada por una mezcla de curiosidad y el deseo de resguardarse del intenso sol, Lupita se deslizó ágilmente dentro del vehículo, ocultándose en el espacio entre los asientos traseros y el maletero. No planeaba quedarse, solo quería experimentar por unos minutos cómo se sentía estar en un automóvil tan lujoso. Dentro del edificio, Rodrigo Fuentes revisaba por última vez los documentos que cambiarían el destino de Nexus Technologies. Alto, con un físico cuidado por horas de gimnasio y una sonrisa practicada para inspirar confianza, Rodrigo había perfeccionado el arte de la apariencia. ¿Todo listo?, preguntó a Marcela cuando se encontraron en la sala de conferencias vacía. Sí, los documentos modificados están en la carpeta azul. Eduardo solo verá las páginas principales durante la presentación. ¿Y las cláusulas de transferencia de control? Ocultas en el anexo técnico.
Página 47. Redactadas exactamente como lo pidieron los abogados de Kioto. Marcela bajó la voz. Rodrigo, no estoy segura de que esto sea... Ya lo hemos discutido. Marcela, interrumpió él con tono severo pero manteniendo una sonrisa profesional. Eduardo es un idealista. Nunca entenderá el verdadero potencial de Nexus. Bajo la dirección de Kioto, la empresa alcanzará valoraciones que él ni siquiera puede imaginar. Pero es su empresa. La construyó desde cero y será generosamente compensado. Rodrigo se acercó más, bajando aún más la voz. Tu madre necesita ese tratamiento especializado en Houston. ¿Recuerdas? Con tu participación podrás cubrir todos los gastos y asegurar su recuperación. ¿No es eso lo que quieres? La mención de su madre enferma disipó cualquier resistencia en Marcela. Había intentado alertar indirectamente a Eduardo durante meses, pero Rodrigo siempre interceptaba sus mensajes. Atrapada entre la lealtad a su jefe y la desesperada situación familiar, había cedido a la manipulación de Rodrigo. Mañana a esta hora Eduardo habrá firmado. Los japoneses tomarán control operativo y nosotros recibiremos nuestra compensación. Todos ganan. Rodrigo sonrió. Excepto Eduardo, claro. Pero ese perrito faldero sentimental nunca debió estar al frente de una empresa de este calibre. Lo que ninguno sabía era que Lupita, quien había entrado al edificio buscando al dueño del automóvil para esconderse de unos guardias que la perseguían, escuchaba atentamente desde el pasillo, donde se había ocultado tras una planta ornamental, al escuchar voces. La niña, con una comprensión que desafiaba su edad, entendió lo esencial. Planeaban engañar al dueño de la empresa. Había visto suficientes injusticias en su corta vida para reconocer otra cuando la presenciaba. Con determinación, memorizó los rostros y nombres mencionados en la conversación. Mientras tanto, Eduardo recibía la visita de Javier Quirós, director de tecnología, quien intentaba por enésima vez expresar sus preocupaciones sobre ciertas irregularidades en los sistemas. Señor Montero, hay inconsistencias en los registros de las últimas actualizaciones de seguridad. Javier, aprecio tu dedicación, pero Rodrigo ya revisó esos informes. Me aseguró que son variaciones normales durante el proceso de preparación para la integración con Kioto. Con todo respeto, señor, creo que deberían realizarse más verificaciones antes de la fusión. Lo consideraré después de la reunión. De mañana. Ahora necesitamos concentrarnos en impresionar a los japoneses. Al finalizar la jornada, Eduardo se dirigió al estacionamiento. El estrés de la inminente negociación pesaba sobre sus hombros mientras encendía su Mercedes. Completamente ajeno a la pequeña pasajera oculta en la parte trasera, condujo hacia su residencia en las lomas de Chapultepec. Fue al estacionarse en el garaje de su mansión cuando un pequeño ruido llamó su atención. Alarmado, Eduardo encendió todas las luces del vehículo y descubrió, para su asombro, a una niña pequeña emergiendo de su escondite. «¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste a mi auto?», preguntó Eduardo, más sorprendido que enfadado. Lupita, con el corazón latiendo, aceleradamente pero manteniendo la compostura que las calles le habían enseñado, respondió: «Me llamo Lupita, señor. Me escondí en su carro porque necesitaba hablar con usted urgentemente». «¿Hablar conmigo? ¿Sobre qué?». Los ojos de la niña se clavaron en los suyos con una intensidad desconcertante. «Sobre cómo su socio Rodrigo y su asistente Marcela planean robarle su empresa mañana». Eduardo miró a la pequeña intrusa con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Sus palabras, pronunciadas con sorprendente claridad para una niña de su edad, resonaban como una acusación absurda. «¿Qué estás diciendo? ¿Conoces a Rodrigo y Marcela?». Eduardo intentó mantener un tono amable, pensando que quizás trataba con una niña confundida o, peor aún, manipulada por alguien más. «No los conozco personalmente, señor», respondió Lupita con firmeza, «pero escuché su conversación hoy en su oficina. Estaban hablando sobre unos documentos modificados y cláusulas escondidas en la página 47 para que unos japoneses tomen el control de su empresa». El rostro de Eduardo palideció.
La página 47 correspondía efectivamente al anexo técnico de los acuerdos con Kyoto Tech, una sección que él mismo había dejado en manos de Rodrigo por su complejidad legal. «Esto es absurdo», murmuró, más para convencerse a sí mismo. «¿Cómo podría una niña entender conversaciones sobre fusiones corporativas? ¿Quién te envió?» Lupita sostuvo su mirada sin titubear. «Nadie me envió. Vivo en las calles y tengo que entender muchas cosas para sobrevivir. Escuché cuando su socio lo llamó perrito faldero sentimental y dijo que usted nunca debió estar al frente de una empresa de este nivel». Aquellas palabras, tan crueles y específicas, provocaron una punzada de duda en Eduardo. Jamás había compartido con nadie las ocasionales tensiones con Rodrigo. Y ciertamente, nadie fuera de la empresa conocía los detalles de la negociación con Kyoto. «Vamos a la casa», decidió finalmente. «Necesitas comer algo, y yo necesito entender exactamente qué escuchaste». La mansión de Eduardo, aunque espaciosa y elegante, mantenía un aire de sobriedad que reflejaba su personalidad. Teresa, el ama de llaves, no ocultó su sorpresa al ver a su patrón acompañado por una niña, evidentemente de la calle. «Teresa, por favor, prepara algo de comer para la pequeña y trae mi portátil a la cocina». Mientras Lupita devoraba un plato de enchiladas suizas, Eduardo revisaba frenéticamente los documentos de la fusión en su computadora. Su mente analítica se negaba a aceptar una traición de tal magnitud, pero algo en las palabras de la niña había activado sus alarmas internas. «Cuéntame exactamente qué escuchaste, sin omitir ningún detalle», pidió intentando mantener la calma. Lupita, con una memoria prodigiosa cultivada por la necesidad, relató la conversación entre Rodrigo y Marcela con precisión escalofriante, incluyendo menciones a la madre enferma de Marcela y al tratamiento en Houston. También dijeron algo sobre compensaciones y que los japoneses tomarían el control operativo después de que usted firmara mañana. Eduardo sintió cómo su mundo comenzaba a tambalearse. Había dedicado 15 años de su vida a construir Nexus, confiando ciegamente en Rodrigo como su mano derecha. ¿Sería posible semejante traición? Si lo que dices es cierto, ¿por qué decidiste advertirme? No me conoces, no me debes nada. La niña bajó brevemente la mirada. Porque sé lo que es que te quiten lo que es tuyo sin poder hacer nada. Y porque... Dudó un momento. Su cara me resulta familiar, como si lo conociera de alguna parte. Eduardo la observó con más atención. Había algo en sus facciones, especialmente en la forma de sus ojos, que despertaba en él un vago sentimiento de reconocimiento. «Necesito comprobar esto», murmuró Eduardo, más para sí mismo que para Lupita. Tomó su teléfono y tras dudar unos segundos, llamó a Javier Quirós. «Javier, sé que es tarde, pero necesito que revises algo urgentemente. Accede remotamente a la carpeta de documentos legales de la fusión y dime si hay discrepancias entre las versiones digitales y las impresas, especialmente en el anexo técnico». La respuesta de Javier, 20 minutos después, fue como un balde de agua fría. Existían efectivamente dos versiones del documento, con modificaciones sustanciales en las cláusulas de control operativo. ¿Quién más tiene acceso a esos archivos, además de Rodrigo y Marcela?, preguntó Eduardo con voz tensa. «Solo ellos dos y el equipo legal externo contratado específicamente para esta negociación», respondió Javier. «Eduardo, llevo meses intentando advertirte sobre comportamientos extraños en la red corporativa. Hay transferencias de información que no siguen los protocolos regulares». Eduardo recordó entonces las múltiples ocasiones en que Javier había solicitado reuniones para discutir asuntos de seguridad, reuniones que Rodrigo había calificado como paranoias tecnológicas y que él mismo había postergado por considerarlas de menor prioridad frente a la inminente fusión. «Javier, no comentes esto con nadie. Mañana hablaremos personalmente». Al colgar, Eduardo enfrentaba una crisis de confianza sin precedentes. Si Lupita decía la verdad y la confirmación de Javier apuntaba en esa dirección,
Su socio de 15 años y su asistente de una década estaban a punto de despojarlo de todo por lo que había luchado. ¿Me cree ahora?, preguntó Lupita, con una sabiduría impropia de su edad. Eduardo asintió lentamente. Empiezo a creer que sí, pero necesito más pruebas, evidencia concreta que pueda presentar a la junta directiva si es necesario. Puedo ayudarlo, ofreció Lupita con determinación. Nadie nota a los niños de la calle. Somos invisibles para personas como su socio. Eduardo la miró con renovada curiosidad. ¿Por qué te importa tanto esto? La mayoría de las personas en tu situación simplemente seguiría su camino. Lupita guardó silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas, porque cuando lo vi por primera vez, sentí algo extraño, como si lo conociera, y porque su voz se quebró ligeramente. Mi abuela siempre decía que debemos defender lo correcto, aunque nadie más lo haga. La mención de su abuela provocó un destello de emoción en los ojos de la niña, la primera grieta en su fachada de fortaleza. ¿Tu abuela?, preguntó Eduardo suavemente. Doña Rosalía Hernández. Ella me cuidó hasta que... Lupita no completó la frase, pero su silencio lo dijo todo. Eduardo sintió una punzada de reconocimiento. Rosalía Hernández. El nombre despertaba ecos, lejanos en su memoria, como una fotografía borrosa de su infancia. ¿Podría ser la misma Rosalía que su madre mencionaba ocasionalmente, una prima lejana con quien se había perdido contacto hacía décadas? Lupita, ¿tienes alguna foto de tu abuela?, preguntó con voz cautelosa. La niña negó con la cabeza. Perdí todo cuando tuve que escapar del orfanato. Solo recuerdo que tenía un medallón con la letra M grabada. Decía que era un recuerdo de familia. El corazón de Eduardo dio un vuelco. El medallón con la letra M era una joya familiar que su abuelo había mandado hacer para cada rama de la familia Montero. La posibilidad de que esta niña estuviera vinculada a su linaje familiar era tan improbable como inquietante. Mañana investigaremos más sobre tu abuela, decidió Eduardo. Pero ahora tenemos un problema más urgente que resolver. Durante las siguientes horas, CEO y niña formaron una improbable alianza estratégica. Eduardo contactó discretamente a Héctor Ramírez, un investigador privado que había sido despedido 6 meses atrás tras presentar un informe sobre posibles irregularidades financieras, informe que Rodrigo había desestimado como incompetente y malintencionado. Ramírez, necesito que recopiles toda la información posible sobre las actividades de Rodrigo Fuentes en las últimas 72 horas. Comunicaciones, reuniones, todo. Sé discreto. A las 3 de la madrugada, Eduardo por fin preparó una habitación para Lupita, quien, exhausta por las emociones del día, se quedó dormida casi instantáneamente. Observándola dormir, Eduardo experimentó una extraña mezcla de gratitud y perplejidad. ¿Cómo era posible que esta pequeña desconocida hubiera desbaratado lo que aparentemente era una traición perfectamente orquestada? ¿Y qué significaba esa sensación de familiaridad que ambos parecían compartir? Con estas preguntas, aún sin respuesta, Eduardo se retiró a su estudio para preparar su contraofensiva. La reunión con los inversionistas japoneses estaba programada para las 10 de la mañana. Tenía menos de 7 horas para salvaguardar 15 años de trabajo y posiblemente descubrir un vínculo familiar que el destino había puesto en su camino de la manera más inesperada. El amanecer sorprendió a Eduardo revisando meticulosamente cada línea de los contratos para la fusión. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero su mente permanecía extraordinariamente lúcida, impulsada por una mezcla de indignación y determinación. Héctor Ramírez había trabajado toda la noche y comenzaba a enviar los primeros resultados de su investigación. Rodrigo había mantenido 5 reuniones privadas con representantes de Kyoto Tech, sin incluir a Eduardo, todas en restaurantes discretos de Polanco. Más alarmante aún, había abierto una cuenta bancaria en Islas Caimán hacía exactamente 3 meses. «Buenos días», la voz de Lupita lo sobresaltó. La niña apareció en la puerta del estudio, ya vestida con la ropa que Teresa le había lavado y planchado durante la noche. «Buenos días, pequeña»,
¿Dormiste bien? Mejor que nunca, confesó ella con una tímida sonrisa. ¿Ya tiene un plan? Eduardo sonrió ante su directa preocupación por el asunto. Estoy trabajando en ello. Héctor está recopilando evidencia y Javier está revisando los sistemas para encontrar rastros de manipulación en los documentos. ¿Qué pasará con la reunión de hoy? Asistiré como si nada hubiera cambiado. Necesito entender completamente qué están tramando. Eduardo se levantó y se estiró. Pero antes vamos a desayunar. No se puede planear una buena defensa con el estómago vacío. En la cocina, mientras compartían chilaquiles preparados por Teresa, Eduardo observó a Lupita con renovada curiosidad. Anoche mencionaste a tu abuela Rosalía. ¿Qué más recuerdas de ella? Los ojos de la niña se iluminaron. Era la persona más inteligente que he conocido. Me enseñó a leer cuando tenía 4 años. Siempre decía que nuestra familia tenía mentes privilegiadas, pero corazones aún más grandes. Aquella frase provocó un escalofrío en Eduardo. Era el lema no oficial de la familia Montero, una expresión que su propia madre repetía constantemente. ¿Recuerdas si mencionaba a alguien llamado Elena? ¿Elena Montero? Lupita frunció el ceño, concentrándose intensamente. Creo que... sí, tenía fotos antiguas en una caja que llamaba Mi familia perdida. Recuerdo una foto de una mujer joven con un bebé que se llamaba Edu. Eduardo dejó caer su tenedor. Elena Montero era su madre, y Edu había sido su apodo de niño. La posibilidad de una conexión familiar ya no parecía una coincidencia, sino una certeza cada vez más tangible. Sin embargo, la revelación tendría que esperar. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. Encontré algo. Necesitamos hablar antes de tu reunión. Lupita, debo irme pronto. Teresa te cuidará mientras estoy fuera. Por favor, no salgas de la casa bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? La niña asintió solemnemente. ¿Volverá a tiempo para desenmascarar a los traidores? Su vocabulario y determinación arrancaron una sonrisa a Eduardo. Eso planeo. Y cuando todo esto termine, investigaremos más sobre tu abuela y nuestra posible conexión. Al llegar a Nexus Technologies, Eduardo mantuvo una fachada de normalidad calculada. Saludó al personal con su cordialidad habitual, pero evitó su oficina y se dirigió directamente al departamento de TI. Javier Quirós lo esperaba con expresión grave. A sus 45 años, el director de tecnología era un veterano en la empresa, respetado por su integridad y conocimiento técnico, aunque últimamente había sido marginado de las decisiones estratégicas por insistencia de Rodrigo. Lo que encontré confirma las sospechas, anunció Javier sin preámbulos mostrándole su monitor. Estos son los registros de acceso a nuestro sistema de documentos confidenciales. Durante los últimos 2 meses ha habido transferencias de archivos a servidores externos no autorizados. ¿Puedes rastrear el destino? Parcialmente. Utilizaron encriptación, pero dejaron rastros. Los datos fueron enviados a un servidor en Singapur vinculado indirectamente con una subsidiaria de Kyoto Tech. Eduardo sintió cómo la ira se acumulaba en su interior. ¿Qué hay de los documentos de la fusión? Eso es lo más alarmante. Javier abrió otro archivo. La versión que te presentaron para revisión preliminar y la que está preparada para tu firma hoy tienen diferencias críticas, especialmente en las cláusulas de control operativo y propiedad intelectual. Si firmas la versión modificada, básicamente estarías cediendo el control efectivo de Nexus a Kyoto, manteniendo solo un título honorario y una compensación económica inicial. Y supongo que Rodrigo recibiría una generosa comisión por facilitar este robo corporativo, concluyó Eduardo con amargura. Según lo que pude encontrar, aproximadamente 50 millones de pesos en una cuenta offshore, más una posición ejecutiva garantizada en la nueva estructura. La traición era aún más profunda de lo que Lupita había escuchado. No se trataba solo de una fusión engañosa, sino de un plan meticulosamente elaborado para despojar a Eduardo de su empresa mientras Rodrigo se enriquecía a sus expensas. ¿Y Marcela? ¿Qué gana ella con esto? Javier dudó un momento. Su
Situación es complicada. Su madre está efectivamente enferma, con un diagnóstico de cáncer avanzado que requiere tratamiento especializado en Houston. El tratamiento cuesta aproximadamente 2 millones de pesos, una suma imposible para el salario de Marcela. Eduardo sintió una punzada de culpa. Como CEO, debería haber estado más atento a las circunstancias personales de su equipo cercano. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Marcela en los últimos meses? Ahora que lo mencionas, reflexionó Javier, envió varios memorandos sobre discrepancias en los informes financieros trimestrales, documentos que Rodrigo interceptó y desestimó antes de que llegaran a ti. Esta revelación añadía un nuevo nivel de complejidad a la situación. Marcela parecía estar atrapada en un dilema moral, manipulada por Rodrigo, pero intentando, a su manera, alertar sobre las irregularidades. El teléfono de Eduardo vibró nuevamente. Héctor Ramírez había enviado más información. Fotografías de Rodrigo reuniéndose con ejecutivos japoneses en lugares discretos, registros de llamadas internacionales y, lo más impactante, evidencia de que había establecido empresas fantasma para canalizar los fondos de la transacción fraudulenta. Javier, necesito tu ayuda para implementar un plan antes de la reunión. ¿Puedes modificar discretamente los documentos que presentaremos hoy? Claro, pero ¿qué tienes en mente? Una trampa. Vamos a darles exactamente lo que esperan, con algunas sorpresas ocultas. Durante la siguiente hora, CEO y director de TI trabajaron en una contraofensiva digital. Modificaron los documentos oficiales para incluir cláusulas de protección invisibles a simple vista, pero legalmente vinculantes, y prepararon un sistema para registrar cualquier confesión inadvertida durante la reunión. A las 9:45, Eduardo recibió una llamada de Teresa. «Señor, la niña está muy inquieta. Insiste en que debe decirle algo importante antes de su reunión. Pásala al teléfono», pidió Eduardo intrigado. «Señor Eduardo», la voz de Lupita sonaba urgente. «Recordé algo importante. Ayer, cuando estaba escondida, escuché que tienen un plan B si usted muestra sospechas. Algo sobre un problema técnico que interrumpiría la videoconferencia con los japoneses para poder hablar con usted en privado». Esta información era crucial. Evidentemente, Rodrigo había anticipado la posibilidad de que Eduardo detectara las discrepancias y tenía preparada una contingencia. «Gracias, Lupita. Acabas de darnos una ventaja más». Antes de colgar, la niña añadió: «Tenga cuidado. El señor Rodrigo no parecía alguien que acepte perder fácilmente». Eduardo se dirigió a la sala de conferencias, donde Rodrigo ya esperaba con una confianza que ahora resultaba insultante. «Eduardo, justo a tiempo. Los representantes de Minemesinta Kyoto están conectándose en 5 minutos». Su sonrisa practicada no mostraba el menor indicio de culpabilidad. «Excelente», respondió Eduardo, igualando su falsedad con precisión calculada. «He revisado los documentos una última vez. Todo parece estar en orden». Un destello de satisfacción cruzó el rostro de Rodrigo, tan breve que cualquier otro lo habría pasado por alto. Pero Eduardo, con su nueva perspectiva, lo captó claramente. Era la expresión de un depredador que ve a su presa cayendo en la trampa. Lo que Rodrigo no sabía era que la verdadera trampa acababa de activarse, y él era el que caminaba directo hacia ella. Marcela entró con expresión tensa, evitando el contacto visual con Eduardo. «Los japoneses están listos para la videoconferencia. ¿Comenzamos?» «Por supuesto», asintió Eduardo, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Es hora de dar el siguiente paso para el futuro de Nexus Technologies». Y mientras las pantallas se iluminaban mostrando los rostros expectantes de los ejecutivos japoneses, Eduardo se preparaba para el enfrentamiento más importante de su carrera. No solo estaba en juego su empresa, sino también su legado y quizás una conexión familiar perdida hace décadas que el destino había puesto en su camino de la forma más inesperada. La videoconferencia comenzó con las formalidades habituales. Takashi Nakamura, CEO de Kyoto Tech, saludó cordialmente en un español sorprendentemente fluido.
Eduardo correspondió con igual cortesía, mientras observaba discretamente a Rodrigo, quien parecía tenso bajo su fachada de seguridad profesional. «Señor Montero, estamos muy entusiasmados por esta alianza estratégica», comentó Nakamura. «Nuestros equipos han trabajado arduamente en los detalles de esta fusión que beneficiará enormemente a ambas compañías». Eduardo asintió con una sonrisa calculada. «Sin duda, Kyoto Tech representa todo lo que buscamos en un socio internacional». Su lado, Rodrigo parecía relajarse ligeramente ante la aparente normalidad de la conversación. Marcela, en cambio, mantenía la mirada fija en su tablet, evidentemente incómoda. Antes de proceder con la firma digital de los documentos, continuó: «Eduardo, me gustaría revisar brevemente algunos puntos específicos del acuerdo, particularmente las cláusulas relacionadas con la transferencia de tecnología y control operativo». Un silencio momentáneo siguió a sus palabras. Eduardo pudo notar un intercambio de miradas entre Nakamura y Rodrigo. «Por supuesto», respondió. Finalmente el ejecutivo japonés. «Aunque pensé que todos esos detalles ya habían sido aclarados por su socio, el señor Fuentes». «Efectivamente», intervino Rodrigo con una voz demasiado entusiasta. «Revisamos exhaustivamente cada punto, Eduardo. No hay nada que deba preocuparte». Eduardo sonrió con tranquilidad. «Solo quiero asegurarme de que todos compartimos la misma visión. Por ejemplo, en la página 47 del anexo técnico hay ciertas estipulaciones sobre la reestructuración del consejo directivo que me parecen interesantes». El rostro de Rodrigo palideció momentáneamente. Era exactamente la página donde habían ocultado las cláusulas más perjudiciales. «¿Página 47?» repitió Rodrigo, intentando mantener la compostura. «Creo que te refieres a los procedimientos estándar para optimizar la integración corporativa. Quizás deberíamos revisar ese documento específico todos juntos», sugirió Eduardo, proyectando en la pantalla no el documento manipulado que Rodrigo esperaba, sino la versión original que Javier había recuperado. La confusión en los rostros de los japoneses fue evidente. «Señor Fuentes», dijo Nakamura con tono severo, «estos términos no coinciden con los que nos presentó la semana pasada». Justo en ese momento, como Lupita había advertido, la conexión comenzó a fallar. La imagen se congeló y el audio se entrecortó. «Parece que tenemos problemas técnicos», anunció Rodrigo con fingida preocupación. «Marcela contacta a soporte mientras hablo con Eduardo en privado». Era exactamente el plan B que Lupita había mencionado. Eduardo asintió como si estuviera confundido por la situación, permitiendo que Rodrigo lo guiara hacia una sala de reuniones adyacente. Una vez solos, la fachada amigable de Rodrigo se transformó. Su expresión se endureció y sus ojos brillaron, con una mezcla de ira y nerviosismo. «¿Qué estás haciendo, Eduardo? Estás poniendo en riesgo años de negociaciones por una confusión técnica insignificante». «¿Confusión técnica?» Eduardo mantuvo un tono calmado. «Me parece más bien un intento deliberado de engaño. Los documentos que acabamos de mostrar son muy diferentes a los que preparaste para mi firma». Rodrigo cambió de estrategia instantáneamente, adoptando una expresión herida. «Después de 15 años, ¿realmente crees que te traicionaría? Cualquier discrepancia debe ser un error administrativo. Confía en mí como siempre lo has hecho». «Confiar en ti», repitió Eduardo pensativamente, «como cuando aconsejaste despedir a Héctor Ramírez por presentar informes sin fundamento sobre irregularidades financieras, o cuando desestimaste las preocupaciones de Javier sobre brechas de seguridad como paranoias tecnológicas». El rostro de Rodrigo se tensó visiblemente. «Estás sacando todo de contexto. Siempre he actuado en el mejor interés de Nexus». «¿El mejor interés de Nexus? ¿O el tuyo?». Eduardo extrajo su teléfono y mostró las fotografías enviadas por Héctor. Rodrigo reuniéndose secretamente con los ejecutivos japoneses. «Explícame estas reuniones que nunca mencionaste». La expresión de Rodrigo fluctuó entre sorpresa y cálculo, buscando desesperadamente una salida. «Encuentros preliminares, completamente rutinarios,
Quería asegurarme de que Kioto fuera el socio adecuado antes de involucrar tu valioso tiempo. ¿Y tu cuenta en Islas Caimán también fue para proteger mi valioso tiempo? Aquello fue un golpe directo. Rodrigo retrocedió físicamente, como si las palabras lo hubieran empujado. Su mente trabajaba visiblemente, recalculando opciones, evaluando qué tanto sabía Eduardo realmente. «Veo que has estado investigando», dijo finalmente con voz fría. «Pero no entiendes el panorama completo. Esta fusión es la única forma de que Nexus alcance su verdadero potencial. Tú siempre has sido demasiado conservador, demasiado sentimental con esta empresa. Bajo la dirección de Kioto, con mi liderazgo operativo, podríamos triplicar nuestra valoración en 2 años». ¿Tu liderazgo operativo? Eduardo dejó que las implicaciones de esas palabras flotaran entre ellos. «Entonces admites que planeabas usurpar mi posición». Rodrigo soltó una risa amarga. ¿Usurpar? ¡Qué dramático! Prefiero verlo como una evolución natural. Tú te convertirías en presidente honorario, con una compensación financiera generosa, mientras yo asumiría las responsabilidades que merezco después de años viviendo bajo tu sombra. La honestidad brutal de su ambición dejó a Eduardo momentáneamente sin palabras. Este hombre, a quien había considerado casi un hermano durante 15 años, había estado resentido todo ese tiempo, viéndolo como un obstáculo para sus propias ambiciones. ¿Y Marcela? También merece ser manipulada para traicionar sus principios, usando la enfermedad de su madre como palanca. Un destello de genuina confusión cruzó el rostro de Rodrigo. «¿Cómo sabes?», se interrumpió, comprendiendo que había revelado demasiado. «Lo sé todo, Rodrigo, sobre las empresas fantasma, sobre los documentos manipulados, sobre cómo bloqueaste los intentos de Marcela por alertarme sobre las irregularidades». En ese preciso instante, la puerta se abrió y Marcela apareció con expresión descompuesta. «Los japoneses están esperando. Dicen que si no reanudamos en 5 minutos, cancelarán la negociación». La tensión en la sala era palpable. Marcela miró alternativamente a Eduardo y Rodrigo, consciente de que algo fundamental había cambiado. «Marcela», dijo Eduardo con voz suave, «sé lo de tu madre. Sé que Rodrigo ha estado presionándote con eso». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Yo intenté advertirle, señor Montero. Envié memorandos con discrepancias financieras, programé reuniones que siempre fueron canceladas». «Lo sé ahora», asintió Eduardo. «Y entiendo por qué cediste. Cualquiera lo habría hecho por su madre». Rodrigo intervino con dureza. «No tenemos tiempo para esto. Los japoneses están esperando y millones de pesos están en juego». «Tienes razón en algo», concedió Eduardo. «No tenemos tiempo que perder». Con decisión, regresó a la sala de conferencias principal, donde los ejecutivos japoneses esperaban con expresiones tensas. Javier había solucionado los problemas técnicos y la conexión funcionaba perfectamente. «Señor Nakamura, lamento la interrupción», comenzó Eduardo, «pero creo que debemos posponer esta firma hasta aclarar ciertas discrepancias en los documentos». «Discrepancias». El ejecutivo japonés frunció el ceño. «Señor Montero, hemos invertido considerables recursos en esta negociación basándonos en los términos acordados con el señor Fuentes». «Ese es precisamente el problema», respondió Eduardo con firmeza profesional. «Parece que el señor Fuentes ha estado negociando términos que yo, como CEO y accionista mayoritario, nunca autoricé». El silencio que siguió fue glacial. Rodrigo, que acababa de entrar a la sala, se congeló en su lugar. «Esto es un malentendido», intentó intervenir, pero Eduardo lo interrumpió. «¿Un malentendido como tu cuenta en Islas Caimán, que recibiría 50 millones de pesos por facilitar esta transacción? ¿O como las cláusulas ocultas que me relegarían a un puesto honorario mientras tú asumías el control operativo junto con Kioto?» Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas alarmadas. «Señor Montero, si lo que dice es cierto, Kyoto Tech
No puede continuar con esta negociación bajo estas circunstancias. Nuestra reputación corporativa es intachable. Lo entiendo perfectamente, asintió Eduardo. Y les aseguro que Nexus Technologies comparte esos valores de integridad. Por eso mismo, no puedo permitir que esta fusión avance bajo términos fraudulentos. Rodrigo, viendo cómo su elaborado plan se desmoronaba ante sus ojos, hizo un último intento desesperado. Están exagerando unas simples discrepancias administrativas. Esta fusión beneficiará enormemente a ambas compañías. Nakamura lo miró con frialdad. Señor Fuentes, en Japón valoramos la honestidad por encima de cualquier beneficio económico. Esta reunión ha terminado. La videoconferencia se cerró abruptamente, dejando un silencio sepulcral en la sala de conferencias de Nexus. Rodrigo, con el rostro desfigurado por la ira y la humillación, se volvió hacia Eduardo. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Años de trabajo destruidos en minutos. No, Rodrigo, respondió Eduardo con calma. Acabo de salvar a Nexus de la mayor traición de su historia, y ahora te pido que recojas tus pertenencias personales y abandones el edificio. Tu contrato queda rescindido, efectivo inmediatamente. Marcela, que había presenciado toda la escena con expresión horrorizada, dio un paso adelante. Señor Montero, yo también debo renunciar. Mi participación en esto... Tu situación es diferente, Marcela, la interrumpió Eduardo. Tendremos una conversación privada sobre tu futuro en la empresa. Pero ahora, por favor, acompaña a seguridad mientras escoltan al señor Fuentes fuera del edificio. Mientras Rodrigo era escoltado por guardias de seguridad, lanzando amenazas e insultos, Javier se acercó discretamente a Eduardo. Impresionante jugada. ¿Cómo descubriste todo esto? Eduardo sonrió pensando en la improbable salvadora de 1900 Nexus Technologies. Digamos que recibí ayuda de un ángel guardián muy inesperado. Y hablando de ella, necesito hacer una llamada urgente. El regreso de Eduardo a su mansión fue recibido con la ansiosa expectativa de Lupita, quien había estado contando los minutos desde su partida. Teresa, quien inicialmente había observado a la niña con curiosidad compasiva, ahora la miraba con un respeto que rara vez concedía a alguien, mucho menos a una pequeña de 7 años. «Señor Eduardo», exclamó Lupita al verlo entrar. «¿Qué pasó? ¿Desenmascaró a los traidores?» Eduardo no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. «Completamente, gracias a ti. Tu advertencia sobre el problema técnico fue crucial». Con emoción apenas contenida, le relató los acontecimientos de la mañana, la confrontación con Rodrigo, la cancelación de la fusión fraudulenta y la confusión de los japoneses ante las discrepancias descubiertas. Rodrigo ha sido despedido, concluyó Eduardo. En cuanto a Marcela, su situación es más compleja. ¿Por lo de su mamá enferma?, preguntó Lupita, demostrando una vez más su extraordinaria capacidad para captar lo esencial. Eduardo asintió. Exactamente. Está atrapada en circunstancias difíciles, manipulada por Rodrigo, pero intentando, a su manera, hacer lo correcto. ¿Y qué va a hacer con ella? La pregunta, directa y sin filtros como solo un niño podría formularla, llevó a Eduardo a reflexionar. Creo que merece una oportunidad de redención. Su madre necesita tratamiento especializado, y Nexus puede facilitarlo sin necesidad de comprometer su integridad. Lupita asintió con sorprendente seriedad. Mi abuela decía que perdonar no es olvidar, sino dar la oportunidad de construir algo nuevo sobre lo aprendido. Eduardo la miró con renovada curiosidad. Cada mención de su abuela reforzaba la creciente certeza de un vínculo familiar entre ellos. Hablando de tu abuela, dijo mientras se sentaban en la sala, he estado pensando en lo que mencionaste sobre el medallón con la letra M. Los ojos de Lupita se iluminaron. Era su tesoro más preciado. Decía que era lo único que le quedaba de su familia verdadera. ¿Te importaría si investigamos más sobre ella? Tengo razones para creer que podría existir una conexión con mi familia. ¿Verdad? La esperanza en su voz era palpable. ¿Cree que podríamos ser familia? Es una posibilidad que me parece cada vez menos coincidencia, respondió Eduardo con suavidad. ¿Te gustaría ayudarme a descubrirlo?
La tarde transcurrió entre llamadas a antiguos familiares, búsquedas en álbumes fotográficos olvidados y consultas a registros civiles. Teresa, quien había servido a la familia Montero durante décadas, aportó valiosos recuerdos sobre una prima de la madre de Eduardo que se había alejado tras un desacuerdo familiar. Doña Elena siempre lamentó esa ruptura, recordó Teresa. Solía decir que Rosalía era la más brillante de la familia, pero también la más orgullosa. A medida que las piezas encajaban, la historia tomaba forma. Rosalía Hernández, prima de Elena Montero, había abandonado la privilegiada esfera familiar tras un conflicto sobre la dirección de los negocios Montero. Se había casado con un profesor universitario de apellido Hernández y había perdido contacto con el resto de la familia. Su hija, la madre de Lupita, había fallecido joven, dejando a la niña al cuidado de su abuela, hasta que ésta también partió. Eso significa que somos primos lejanos, concluyó Eduardo, genuinamente conmovido por el descubrimiento. Lupita, quien había seguido la investigación con intensidad, permaneció inusualmente silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo con preocupación. Es que su voz se quebró ligeramente. Siempre sentí que estaba sola en el mundo, que no pertenecía a ningún lugar. Y ahora, sin terminar la frase, la niña se lanzó a los brazos de Eduardo, liberando por primera vez toda la vulnerabilidad que había mantenido oculta bajo su coraza de supervivencia callejera. Él la abrazó con fuerza, sintiendo una conexión que trascendía el reciente descubrimiento genético. «Ya no estás sola, Lupita», murmuró contra su cabello. «Nunca más lo estarás». Aquel momento de revelación familiar fue interrumpido por una llamada urgente. Era Javier Quirós. «Eduardo, tenemos una situación». Rodrigo intentó acceder remotamente a nuestros servidores antes de que bloqueáramos sus credenciales. Parece que intentaba eliminar evidencia. ¿Tuvo éxito? No con los sistemas principales, pero logró acceder a su correo corporativo y borrar algunos mensajes. Afortunadamente tenemos respaldos. Mantén todo asegurado. Mañana decidiremos cómo proceder legalmente. Al colgar, Eduardo notó la mirada interrogante de Lupita. ¿Más problemas con el traidor? Eduardo sonrió ante su perspicacia. Nada que no podamos manejar. Ahora, ¿qué te parece si cenamos? Ha sido un día intenso para ambos. Durante la cena, preparada especialmente por Teresa para celebrar los acontecimientos del día, Eduardo observó a Lupita con una mezcla de admiración y responsabilidad. Esta niña extraordinaria no solo había salvado su empresa, sino que había llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. «Lupita», comenzó con tono cuidadoso, «he estado pensando en tu situación. Legalmente, deberías estar bajo protección del sistema de asistencia social». El pánico instantáneo en los ojos de la niña lo interrumpió. «No quiero volver al orfanato, prefiero regresar a la calle». «Tranquila», la calmó inmediatamente. No estaba sugiriendo eso en absoluto. De hecho, estaba pensando en algo completamente diferente. Eduardo tomó aire, sorprendido por la certeza de sus propias palabras. Estaba pensando que, como tu familiar más cercano, podría solicitar tu custodia legal. En otras palabras, adoptarte formalmente. El tenedor de Lupita cayó con un tintineo sobre el plato. Sus ojos, enormes y brillantes, se fijaron en Eduardo con una mezcla de incredulidad y esperanza contenida. «¿Usted quiere adoptarme? ¿Ser mi papá?» «Si tú estás de acuerdo, sí», respondió Eduardo, sorprendido por la emoción que sentía. No sería un proceso inmediato. Habría evaluaciones, trámites legales, audiencias, pero creo que tenemos un caso sólido, considerando nuestro parentesco. Lupita permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la frágil promesa que acababa de escuchar. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿Por qué querría adoptarme?». La pregunta, tan simple pero tan profunda, conmovió a Eduardo hasta lo más hondo. Esta niña, acostumbrada a la desconfianza y el abandono, necesitaba entender que no se trataba de gratitud o lástima. «Porque en menos de 24 horas has demostrado más lealtad, inteligencia y valentía que personas que he conocido durante décadas».
respondió con sinceridad. Porque creo que no fue coincidencia que encontraras mi auto precisamente ayer y porque hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Porque creo que ambos necesitamos una familia. La respuesta de Lupita no fue verbal. Con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, asintió repetidamente mientras una sonrisa iluminaba gradualmente su rostro. Aquella noche, mientras Lupita dormía profundamente en lo que ahora podía considerar su habitación, Eduardo permaneció en su estudio, reflexionando sobre los extraordinarios giros que había dado su vida en apenas 24 horas. De no haber sido por una niña de la calle con una inteligencia excepcional, habría perdido su empresa en una traición perfectamente orquestada. Su teléfono vibró con un mensaje de Héctor Ramírez. Tengo toda la documentación sobre las actividades de Rodrigo. Es más grave de lo que pensábamos. ¿Cuándo quieres revisarla? Eduardo respondió solicitando una reunión para la mañana siguiente. Aunque la amenaza inmediata había sido neutralizada, sabía que Rodrigo no aceptaría fácilmente su derrota. Un hombre capaz de traicionar 15 años de amistad por ambición no se rendiría sin luchar. Mientras tanto, en un lujoso departamento de Polanco, Rodrigo Fuentes contemplaba el desmoronamiento de sus planes con fría rabia. Su teléfono no dejaba de recibir mensajes y llamadas. De Kyoto Tech, cancelando definitivamente cualquier negociación, de su abogado advirtiéndole sobre posibles acciones legales y de contactos empresariales que súbitamente se mostraban demasiado ocupados para reunirse. Su intento de eliminar evidencia comprometedora había fallado parcialmente. Ahora solo le quedaba una opción: contraatacar. Con dedos temblorosos por la ira, marcó un número que había jurado nunca utilizar. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos cuando respondieron. «Es hora de activar nuestro plan de contingencia». Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de la colonia Narvarte, Marcela Delgado contemplaba con angustia la fotografía de su madre en el hospital. La llamada de Eduardo, ofreciéndole no solo mantener su empleo, sino cubrir completamente el tratamiento de su madre a través del seguro médico ejecutivo de Nexus, la había dejado abrumada por sentimientos contradictorios. Alivio, vergüenza, gratitud y culpa. «Te estás recuperando, mamá», murmuró hacia la fotografía. «Y yo también intentaré hacerlo». Su teléfono sonó, mostrando un número que reconoció inmediatamente. Rodrigo. Después de un momento de duda, rechazó la llamada y bloqueó el número. Cualquiera que fuese el plan de contingencia que Rodrigo estuviera contemplando, ella ya no sería parte de él. La mañana siguiente traería nuevos desafíos para todos los involucrados, pero por esta noche, al menos para Eduardo y Lupita, el mundo parecía un lugar más justo y esperanzador que el día anterior. La siguiente semana transcurrió en una vorágine de actividad tanto profesional como personal para Eduardo. En Nexus Technologies, la recuperación tras la traición de Rodrigo exigía reorganización y transparencia. En el ámbito personal, los trámites para la adopción de Lupita avanzaban con la diligencia que solo el poder y las conexiones pueden facilitar. La reunión con Héctor Ramírez había revelado un panorama aún más sombrío de las actividades de Rodrigo. Durante al menos 2 años, había estado desviando recursos de la empresa a través de proveedores fantasma y contratos inflados, acumulando un desfalco estimado en casi 100 millones de pesos. «Recomiendo presentar una demanda civil por daños y perjuicios», aconsejó el abogado corporativo de Nexus. «La evidencia es contundente». Eduardo, sin embargo, se mostraba cauteloso. «Prefiero evaluar todas las implicaciones antes de proceder. Un escándalo público podría afectar la confianza de nuestros clientes e inversionistas». La verdadera razón de su vacilación era más personal. No quería exponer a Lupita al estrés de un proceso legal prolongado justo cuando comenzaba a adaptarse a su nueva vida. En las oficinas de Nexus, Eduardo había iniciado una auditoría interna exhaustiva, encabezada por Javier Quirós, ahora ascendido a vicepresidente de operaciones. Marcela, en un gesto de transparencia,
Había entregado voluntariamente todos los documentos y comunicaciones relacionados con las actividades de Rodrigo. «Quiero reparar el daño que ayudé a causar», había dicho en una reunión privada con Niso me siento Eduardo. «Mi madre está respondiendo positivamente al tratamiento y cada día me siento más avergonzada por haber cedido al chantaje». Eduardo había reconocido su sincero arrepentimiento y la mantuvo en un puesto de confianza, aunque con responsabilidades modificadas. Esta decisión, cuestionada por algunos ejecutivos, demostraba su convicción de que las segundas oportunidades no eran mera retórica corporativa. La lealtad se construye a través del perdón sincero y la oportunidad de redención, explicó a su junta directiva. Marcela cometió errores bajo extrema presión personal, pero ha demostrado su compromiso con Nexus. Mientras tanto, en la mansión Montero, Lupita se adaptaba gradualmente a una vida que parecía extraída de sus sueños, más imposibles. Teresa, inicialmente reservada, ahora la trataba como a la nieta que nunca tuvo, enseñándole con paciencia las tradiciones culinarias familiares y contándole historias sobre la infancia de Eduardo. El señor siempre fue un niño serio y responsable, relataba mientras preparaban juntas tamales de dulce. A los 10 años ya leía libros de negocios y acompañaba a su padre a reuniones importantes. Estas anécdotas fascinaban a Lupita, quien encontraba en ellas ecos de su propia personalidad observadora y analítica. Cada día descubría nuevas similitudes con Eduardo, el mismo gesto pensativo, la misma forma de fruncir el ceño ante un problema, la misma determinación silenciosa. Los trámites de adopción avanzaban con la velocidad que solo la influencia y los recursos podían proporcionar. La trabajadora social asignada al caso, inicialmente escéptica sobre la repentina aparición de un pariente lejano millonario, había quedado impresionada por la evidente conexión entre Eduardo y Lupita, así como por la exhaustiva documentación genealógica que confirmaba su parentesco. «En mis 15 años de servicio social, nunca había visto una situación así», comentó durante su tercera visita. «Es como si el destino hubiera intervenido directamente. O quizás simplemente la inteligencia excepcional de una niña extraordinaria», respondió Eduardo con orgullo, apenas disimulado. Una mañana particularmente significativa, Eduardo llevó a Lupita a las oficinas de Nexus. La niña, vestida, con un conjunto formal que Teresa había insistido en comprar especialmente para la ocasión, observaba con asombro el imponente edificio que su intervención había salvado. «¿Todo esto es suyo?», preguntó mientras subían en el ascensor privado. «Nuestro», corrigió Eduardo suavemente. «Como futura Montero también es parte de tu legado». Los ojos de Lupita se abrieron aún más ante esta perspectiva. «¿De verdad cree que el juez aprobará la adopción?». «Estoy seguro. Los informes son favorables y nuestro parentesco está documentado. Pero incluso si hubiera complicaciones, no me rendiré hasta que legalmente seas mi hija». La visita a Nexus tenía un propósito específico. Eduardo quería que Lupita conociera a las personas clave que habían ayudado a desbaratar la conspiración, especialmente a Javier Quirós. El director de tecnología, ahora vicepresidente, recibió a la pequeña con una mezcla de curiosidad y respeto. «Así que tú eres la famosa Lupita. Eduardo nos ha contado cómo descubriste todo el plan». «Solo escuché lo que decían y se lo conté al señor Eduardo», respondió ella con modestia. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «No cualquiera», intervino Marcela, quien se había unido a la reunión. «Yo tuve acceso a la misma información durante meses y no tuve tu valentía». El encuentro entre Marcela y Lupita había sido una preocupación para Eduardo, quien temía resentimiento o incomodidad. Sin embargo, la asistente ejecutiva mostró una genuina admiración por la pequeña, y Lupita, con la perspicacia que la caracterizaba, pareció entender las complejas circunstancias que habían llevado a Marcela a sus errores. «Mi abuela decía que a veces las personas buenas hacen cosas malas por razones buenas», comentó Lupita cuando quedaron a solas con Eduardo. «Creo que la señorita Marcela quiere mucho a su mamá, igual que yo quería a mi abuela».
Esta capacidad para la empatía y el perdón, tan inusual en una niña que había sufrido tantas adversidades, confirmaba a Eduardo que su decisión de adoptarla no era meramente emocional, sino profundamente acertada. Durante el recorrido por las instalaciones de Nexus, Eduardo notó algo particular. Lupita mostraba un interés especial por el Departamento de Desarrollo Educativo, una división relativamente pequeña que creaba software para escuelas y programas de alfabetización digital. ¿Te gusta esta área?, preguntó, observando cómo sus ojos seguían atentamente las demostraciones de aplicaciones educativas. «Es increíble», respondió ella con entusiasmo. «En mi escuela antes de...» Su voz se apagó momentáneamente. Antes de quedarme sola casi no teníamos computadoras, y las pocas que había nunca funcionaban bien. Aquella observación casual plantó una semilla en la mente de Eduardo. Nexus Technologies había alcanzado el éxito desarrollando soluciones empresariales y financieras, pero quizás había un propósito más significativo en su horizonte. «¿Te gustaría visitar algunas escuelas conmigo?», propuso mientras regresaban a casa. «Podríamos ver cómo están utilizando la tecnología en la educación o la falta de ella». La idea evolucionó rápidamente. En las semanas siguientes, Eduardo y Lupita realizaron visitas no anunciadas a escuelas públicas en barrios marginados de Ciudad de México. Lo que encontraron fue revelador. Infraestructura tecnológica obsoleta o inexistente, docentes con escasa capacitación digital y niños ávidos de conocimiento, pero sin herramientas adecuadas para el siglo XXI. «Es injusto», comentó Lupita, después de una visita particularmente impactante a una primaria en Iztapalapa. «Estos niños son tan inteligentes como cualquiera en escuelas caras, pero no tienen las mismas oportunidades». «Tienes razón», asintió Eduardo, cada vez más convencido de que estas visitas estaban revelando no solo una necesidad social, sino también una oportunidad de transformación para Nexus. «¿Qué te parecería si intentáramos cambiar eso?». Mientras Coma Sintoes, este nuevo propósito tomaba forma. Las amenazas de Rodrigo comenzaron a materializarse. Primero fueron rumores en círculos empresariales sobre supuestas prácticas antiéticas en Nexus. Luego, contactos con competidores intentando divulgar información confidencial. Finalmente, una campaña de desprestigio sutil pero persistente. «Está utilizando los contactos que cultivó durante años para intentar desestabilizarnos», informó Héctor después de una exhaustiva investigación. «Afortunadamente, su credibilidad está severamente dañada tras el fracaso con Kyoto Tech». La respuesta de Eduardo no fue la que muchos esperaban. En lugar de contraatacar legalmente con toda la evidencia disponible, optó por una estrategia diferente: transparencia proactiva y renovación corporativa. Nexus Technologies inicia una nueva era, anunció en una conferencia de prensa. «Hemos descubierto y corregido irregularidades internas, implementado sistemas de control más robustos y estamos reorientando parte de nuestros recursos hacia un ambicioso programa de responsabilidad social corporativa». Este programa, denominado Nexus Educativo, sería el legado compartido de Eduardo y Lupita. Una iniciativa para dotar a escuelas de zonas marginadas con tecnología de punta, capacitación docente y software educativo desarrollado específicamente para las necesidades locales. «No queremos solo donar equipos», explicó Eduardo a los inversionistas. «Queremos transformar fundamentalmente cómo se accede a la educación tecnológica en comunidades vulnerables». La iniciativa generó un entusiasmo inesperado tanto interna como externamente. Empleados de Nexus se ofrecieron como voluntarios para impartir talleres. Medios especializados destacaron el giro innovador en responsabilidad corporativa y potenciales clientes comenzaron a asociar la marca con valores positivos. Para Rodrigo, este renacimiento de Nexus bajo un nuevo propósito representó la derrota definitiva de sus intentos de sabotaje. Sus contactos, inicialmente receptivos a rumores maliciosos, ahora se mostraban reacios a oponerse a una empresa
que estaba generando titulares positivos y construyendo una reputación de integridad renovada. En medio de estos desarrollos profesionales, llegó el día más importante en la vida personal de Eduardo y Lupita, la audiencia final para la adopción. Vestidos formalmente, pero con la sencillez que los caracterizaba, se presentaron ante el juez con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «He revisado exhaustivamente este caso», comenzó el juez, un hombre de expresión severa pero mirada compasiva. «Las circunstancias son ciertamente inusuales, pero la documentación es impecable y los informes de seguimiento son excepcionalmente positivos». Eduardo apretó suavemente la mano de Lupita, quien permanecía excepcionalmente quieta, como si temiera que cualquier movimiento pudiera alterar el veredicto. «Por lo tanto», continuó el juez, permitiéndose finalmente una sonrisa, «es mi placer aprobar esta adopción. Lupita Hernández es ahora legalmente Lupita Montero, hija de Eduardo Montero Vega, con todos los derechos y privilegios correspondientes». El golpe del mazo judicial selló formalmente lo que el destino había unido de maneras misteriosas. Una familia reconstruida a partir de conexiones perdidas, una herencia recuperada y un futuro compartido que trascendía los vínculos sanguíneos para forjar algo igualmente poderoso, una familia elegida mutuamente. Al salir del juzgado, Lupita miró a Eduardo, ahora oficialmente su padre, con ojos brillantes de emoción contenida. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó sosteniendo con fuerza su mano. Eduardo sonrió, sintiendo una certeza absoluta por primera vez en mucho tiempo. «Ahora, mi pequeña Montero, comenzamos realmente a construir nuestro legado». 5 años después, la Torre Ébano lucía muy diferente. El piso 29, anteriormente ocupado por oficinas ejecutivas poco utilizadas, se había transformado en un vibrante centro de innovación educativa donde docentes, programadores y estudiantes colaboraban en el desarrollo de nuevas herramientas pedagógicas digitales. Este espacio, conocido como Laboratorio Futuro, era el corazón palpitante de Nexus Educativo, el programa que había revolucionado la responsabilidad social corporativa en México. En el centro de esta transformación se encontraba Lupita Montero, ahora con 12 años, quien a pesar de su juventud se había convertido en la inspiración y embajadora no oficial del programa. Vestida con jeans y una camiseta con el logo de Nexus Educativo, supervisaba con entusiasmo la presentación de una nueva aplicación de matemáticas desarrollada específicamente para estudiantes con dificultades de aprendizaje. El problema con las aplicaciones tradicionales explicaba a un grupo de desarrolladores con la confianza de alguien mucho mayor, es que asumen que todos aprenden al mismo ritmo y de la misma manera. Necesitamos herramientas que se adapten a diferentes estilos cognitivos. Eduardo, observando, desde la puerta con orgullo apenas disimulado, recordaba a la pequeña niña asustada que había encontrado en su auto 5 años atrás. La transformación era extraordinaria. Lupita no solo había florecido en un ambiente seguro y estimulante, sino que había canalizado su inteligencia excepcional y su experiencia personal en una misión que beneficiaba a miles de niños. «Impresionante. Como siempre», comentó Javier acercándose a Eduardo. «Tu hija tiene más visión estratégica que la mayoría de los ejecutivos que conozco. Y más determinación», añadió Eduardo con una sonrisa. «Cuando se le mete una idea en la cabeza, no hay quien la detenga». Esta determinación había sido fundamental para el éxito de Nexus Educativo. Lo que comenzó como una iniciativa modesta para equipar algunas escuelas de zonas marginadas, se había convertido en un programa integral que ya beneficiaba a más de 200 instituciones educativas en todo México, con planes de expansión hacia Centroamérica. El modelo era innovador. Más allá de donar equipos, Nexus proporcionaba mantenimiento continuo, capacitación permanente y actualizaciones regulares de software desarrollado específicamente para las necesidades locales. Cada escuela participante se convertía en un nodo de una red educativa digital donde estudiantes y docentes podían colaborar y compartir recursos. «Señor Montero»,
llamó Marcela desde su escritorio. La videoconferencia con los representantes de la UNESCO está programada para las 3, y la revista Forbes confirmó la entrevista para el especial sobre empresas con propósito. Eduardo asintió. El reconocimiento internacional al programa educativo había situado a Nexus en un nivel diferente del ecosistema empresarial. Ya no eran simplemente una exitosa empresa tecnológica, sino un referente en innovación con impacto social. Este nuevo propósito había transformado también la cultura interna. Los empleados mostraban un compromiso renovado. Las contrataciones atraían talento motivado no solo por salarios competitivos, sino por valores compartidos, y la satisfacción laboral había alcanzado niveles históricos. «Papá», llamó Lupita. Acercándose después de finalizar su presentación, los chicos de la escuela Emiliano Zapata enviaron los resultados de las pruebas beta. La aplicación de ciencias mejoró las calificaciones en un 32% en solo 2 meses. «Esas son excelentes noticias», respondió Eduardo. «Deberías incluirlas en tu presentación para la gala de recaudación». La gala anual de Fundación Nexus, presidida honoríficamente por Lupita, se había convertido en un evento destacado del calendario filantrópico de Ciudad de México. Empresarios, políticos y celebridades competían por asistir y contribuir al programa de becas educativas que complementaba la iniciativa tecnológica. Mientras padre e hija se dirigían a almorzar, Eduardo reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. 5 años atrás, había estado a punto de perder todo por la traición de quien consideraba su amigo más cercano. Ahora, no solo había recuperado y fortalecido su empresa, sino que había encontrado un propósito que trascendía el éxito financiero. «¿En qué piensas?», preguntó Lupita, siempre atenta a sus estados de ánimo. «En cómo los peores momentos a veces conducen a los mejores resultados», respondió con sinceridad. «Si Rodrigo no hubiera intentado traicionarme, tú y yo nunca nos habríamos encontrado». La mención de Rodrigo, algo poco frecuente en sus conversaciones, provocó una expresión pensativa en Lupita. «¿Alguna vez supiste qué pasó con él después de todo?». Eduardo asintió. La historia de su antiguo socio había seguido un camino predecible para alguien consumido por la ambición sin escrúpulos. Tras el fracaso de sus intentos de sabotear Nexus, Rodrigo había intentado establecerse como consultor independiente, pero su reputación dañada dificultaba la confianza de potenciales clientes. Eventualmente, había aceptado una posición de medio nivel en una empresa tecnológica menor en Monterrey, lejos del protagonismo que siempre había ambicionado. Su historia es una lección sobre cómo la traición finalmente se vuelve contra quien la comete, reflexionó Eduardo. Pero prefiero concentrarme en lo que construimos, no en lo que otros intentaron destruir. Marcela, por su parte, representaba la otra cara de la moneda, la redención. Su madre se había recuperado completamente gracias al tratamiento que pudo recibir, y ella había canalizado su gratitud y arrepentimiento en un compromiso inquebrantable con Nexus. Actualmente coordinaba la expansión internacional del programa educativo, utilizando sus habilidades organizativas para maximizar el impacto social. «A veces pienso», comentó Lupita mientras disfrutaban de su almuerzo en la terraza corporativa, «que todo esto parece un cuento. Una niña de la calle que termina siendo hija de un empresario millonario y creando programas para ayudar a otros niños. Los mejores cuentos son los que nadie podría inventar porque parecerían demasiado increíbles», respondió Eduardo. «Como el hecho de que realmente éramos familia sin saberlo». Aquel descubrimiento inicial del parentesco había sido confirmado definitivamente mediante pruebas genéticas, revelando que Lupita era efectivamente descendiente de la rama familiar de los Montero que se había separado décadas atrás. Esta confirmación científica, sin embargo, era secundaria frente al vínculo emocional que habían forjado. La tarde continuó con la videoconferencia con la UNESCO, donde Lupita participó activamente presentando los resultados del programa en zonas rurales especialmente desatendidas,
Su elocuencia y conocimiento detallado impresionaron visiblemente a los funcionarios internacionales. Es extraordinario ver a alguien tan joven con tal nivel de compromiso y comprensión, comentó la directora regional de Educación. Claramente, el futuro de Nexus Educativo está en excelentes manos. Eduardo intercambió una mirada cómplice con su hija. Aunque nunca lo habían discutido formalmente, ambos sabían que Lupita se estaba preparando naturalmente para asumir, eventualmente, un rol de liderazgo en la empresa familiar. Su educación, una mezcla de escolarización formal de élite y experiencia práctica en el programa educativo, la estaba moldeando como una líder con una perspectiva única. Al finalizar la jornada, padre e hija regresaron a su hogar en Las Lomas, donde Teresa los esperaba con la calidez habitual. La mansión Montero, antes un espacio elegante pero algo vacío, se había transformado en un verdadero hogar lleno de vida, fotografías familiares y evidencias de los intereses compartidos y separados de sus habitantes. Esa noche, mientras cenaban, Lupita planteó una idea que había estado considerando durante semanas. Estaba pensando en el próximo paso para Nexus Educativo. Comenzó con el tono formal que adoptaba para sus propuestas serias. Hemos logrado mucho con la tecnología y la capacitación, pero creo que podríamos hacer más. Te escucho, respondió Eduardo, siempre receptivo a sus ideas. Creo que deberíamos crear un programa de mentoría donde niños que han superado circunstancias difíciles puedan ayudar a otros en situaciones similares. No solo con tecnología, sino con apoyo emocional y orientación personal. La propuesta reflejaba perfectamente la experiencia vital de Lupita, una niña que había sobrevivido a la adversidad y ahora utilizaba esa experiencia para tender puentes hacia otros. Es una idea brillante, asintió Eduardo. El componente humano es tan importante como el tecnológico. ¿Has pensado en cómo estructurarlo? Durante la siguiente hora, Lupita delineó su visión con notable claridad. Un programa donde adolescentes anteriormente en situación vulnerable, ahora estabilizados gracias a intervenciones educativas y sociales, se convertirían en mentores de niños más jóvenes, enfrentando desafíos similares. Nexus proporcionaría la plataforma tecnológica para facilitar estas conexiones, pero la esencia sería el intercambio de experiencias y apoyo emocional. Lo llamaré puentes, concluyó con entusiasmo, porque eso es lo que construimos, puentes, entre pasado y futuro, entre quienes ya cruzaron el río de la adversidad y quienes aún están luchando por cruzarlo. Eduardo contempló a su hija con una mezcla de asombro y gratitud. Cada día le demostraba que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias o en el valor de mercado de Nexus, sino en la capacidad de transformar experiencias dolorosas en fuentes de empoderamiento para otros. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando casi pierdo la empresa por la traición de Rodrigo, pensé que estaba enfrentando el peor momento de mi vida. No podía imaginar que en realidad estaba a punto de recibir el mayor regalo posible». Lupita sonrió, entendiendo perfectamente a qué se refería. «Mi abuela siempre decía que a veces necesitamos perder algo para ganar algo mucho más valioso». «Tu abuela era una mujer muy sabia», asintió Eduardo. «Me hubiera gustado conocerla». «De alguna manera, la conoces a través de mí», respondió Lupita, «así como yo conozco a toda nuestra familia a través de ti». Esta continuidad, esta sensación de pertenencia a una historia que trascendía las circunstancias individuales, era quizás el mayor tesoro que ambos habían descubierto en su improbable encuentro. 3 semanas después, en la gala anual de 1900, la Fundación Nexus, Lupita presentó oficialmente el programa Puentes ante una audiencia de 500 invitados distinguidos. Vestida con elegancia, pero conservando la autenticidad que la caracterizaba, relató brevemente su propia historia, como introducción al concepto. «Hace 5 años, yo era una niña de la calle sin esperanza ni futuro», comenzó con voz clara y serena. «Hoy, gracias a circunstancias extraordinarias y al corazón generoso de mi padre, tengo no solo una familia, sino la oportunidad de crear cambios significativos para otros niños». El silencio en la sala
era absoluto mientras Lupita continuaba. Pero mi historia es excepcional precisamente porque es tan rara. Miles de niños siguen atrapados en circunstancias desesperadas, sin un encuentro fortuito que transforme sus vidas. Con Puentes, queremos crear sistemáticamente las oportunidades que yo tuve por casualidad. La presentación concluyó con una ovación de pie y compromisos de donación que superaron todas las expectativas. Entre los asistentes, varios empresarios importantes solicitaron reuniones para explorar cómo implementar programas similares en sus propias corporaciones. Mientras observaba a Lupita recibiendo felicitaciones de personalidades que le doblaban o triplicaban la edad, Eduardo sintió una certeza profunda. La verdadera venganza contra quienes intentaron destruirlo no había sido exponerlos o castigarlos, sino construir algo tan extraordinariamente hermoso y significativo que la traición se había convertido en una mera nota al pie en la historia épica de su éxito compartido. Nexus Technologies, que una vez estuvo a punto de ser robada mediante una fusión fraudulenta, se había transformado en una de las 100 empresas más influyentes del país, no solo por su valor financiero, sino por su impacto social. Y lo más importante, había encontrado un propósito que trascendía los balances contables y las valoraciones de mercado. Esa noche, mientras regresaban a casa después del evento, Lupita se quedó dormida en el asiento trasero del auto, exhausta pero satisfecha por el éxito de su presentación. Eduardo la observó a través del espejo retrovisor, recordando vívidamente la primera vez que la descubrió escondida en ese mismo vehículo, asustada pero determinada a hacer lo correcto. «Gracias», murmuró suavemente, aunque ella no pudiera escucharlo. «Por salvar mi empresa, por convertirte en mi familia y por enseñarme que los tesoros más valiosos aparecen en los momentos más inesperados». Y mientras el Mercedes avanzaba por las calles nocturnas de Ciudad de México, Eduardo Montero comprendió que la historia que habían escrito juntos apenas comenzaba. El próximo capítulo